Hola mi gente, ¿qué tal están? Me llamo Bebo y como siempre estamos en un nuevo video para el canal, esta vez reaccionando a icebergs. ¿Mm? ¿Qué es un iceberg? Bueno, si has vivido toda tu vida bajo una piedra, te lo digo. Los icebergs son cosas misteriosas, polémicas o extrañas que pasan alrededor de una persona o un país o sí, que en este caso es el país México, ¿sí? Bueno, créditos a mi amigo Ronald Mazo, como lo pueden ver allá. Bueno, digo amigo, pero él no tiene ni idea de que yo existo. Así que bueno muchachos, ya saben, denle like, suscríbanse, muy importante. Y compartan, así me ayudan a que el algoritmo me recomiende, ¿sí? Porque considero que hago videos buenos, ¿sí? No, claro, no tengo la calidad que otros youtubers tienen. Estoy de tu teléfono, pues no se ve bien, bueno, no se ve tan bien, ¿sí? Pero bueno, se ve, o sea, no. Y bueno, chicos, necesito su apoyo. Sí, estoy consciente de que el internet me va a ayudar, sí, de que me van a ayudar. Compartan, ya saben, sí, ustedes son mis portavoces, ¿no? Y bueno, ya saben, dale like, comenta y comparte. Desde lo más suave y menos impactante, descenderemos a lo más profundo ocurrido en México. Colocaré las cosas más extremas, misteriosas, bizarras e inimaginables que han sucedido en este país. Así que pónganse cómodos y quédense hasta el final para descubrir qué es lo más oscuro que ha sucedido en México. Mira, ver de México. Chicos, he pensado en también traerle icebergs de otros países. Comenten aquí si les interesan. ¿Qué tal? A ver. ¿Te has preguntado por qué se dice tanto que en el norte, especialmente en Monterrey, hay incesto con las primas? Este mito tiene raíces. Yo creo que no es solo no solo en este país, pero bueno, como estamos viendo un iceberg de este país, pues es interesante. ¿Por qué se dice eso? A ver. Históricas. En épocas pasadas, las comunidades en el norte de México eran pequeñas y estaban aisladas. Esto limitaba las opciones de pareja, así que casarse entre primos no era tan raro. Además, las familias ricas usaban esta práctica para mantener el dinero y el poder dentro del círculo familiar. Con el tiempo, esto se transformó en un estereotipo exagerado, usado más como broma que como realidad. Los chistes sobre las primas en Monterrey siguen dando de qué hablar. Tú dices, ¡pinche regio! ¡Te coges a la prima! ¡Pinche regio! ¡Te coge prima! Y yo les contesto, checa nuestras primas. Pues están bonitas. Pero eso no, como que no. Bueno, se me fue la palabra. Se me fue la palabra que iba a decir, sí. Las primas del sur, pues. Allá ganan Óscares. Pero bueno,
En México, cada región tiene su propio acento, y eso es parte de lo que hace tan único a este país. Lo que es innegable es que unos llaman más la atención de otros por lo curioso o gracioso que llegan a sonar. Pues le fui a Sí. llevar serenata a mi ex esposa y su mamá me echó a la policía. Pues no sé, dijo que yo la había amenazado, pero no la había amenazado, sí iba media canción apenas. Estaba cantando la de Mi historia entre tus dedos de Gianluca, y de ahí nunca me quiso, no me quieren por ser chilango. ¿Cómo que cigarrito mágico? ¿A qué se refiere usted? Ahora sí que con un cigarrito mágico, porque yo soy el de la banana. jaló mi cabello. El cabello. Me jaló mi cabello. El cabello. Este meme se hizo muy popular y muy bueno. El cabello. El cabello. El revisionismo histórico nos hace cuestionar cómo se cuentan los momentos clave de México, mostrando que la historia Revisionismo histórico. Eso me parece muy interesante. suele simplificarse para beneficiar a los vencedores. Por ejemplo, en el Porfiriato y la Revolución, Porfirio Díaz es pintado como un villano absoluto, mientras que Zapata, Villa y Madero aparecen como héroes perfectos. Sin embargo, registros de la época muestran que tanto Díaz como los revolucionarios tuvieron lados positivos y negativos, lejos de las versiones idealizadas que aprendemos. Lo mismo pasa con el virreinato y la independencia, donde el relato tradicional glorifica la lucha por la libertad, ignorando las complejas motivaciones políticas y económicas detrás de esos eventos. Una teoría intrigante afirma que México en realidad se fundó en 1634, tras la reconstrucción de la Ciudad de México por una inundación. Según esta idea... Entonces, por eso no quieren... o sea, ¿cómo no? Surgió un gobierno autónomo que actuaba más independiente de España, mucho antes de 1810. La historia rara vez es como nos la cuentan. Siempre vale la pena mirar más. Sí. Sí, eso era lo que iba a preguntar desde un principio. Sí me parece interesante que en la fecha digan una cosa y la historia real diga otra cosa. Me parece muy interesante. Como para tapar a lo que... Sí, ¿no? Tapadera, ¿no? Allá de lo aprendido. Algo así. El antro Capecio en Veracruz se ganó la fama de ser un lugar donde todo podía pasar. Y no precisamente en el buen sentido. No era un bar de strippers ni un puticlub. Lo que sucedía ahí de verdad se salía de control. Escenas sexuales explícitas a la vista de todos. Competencias bastante subidas de tono para ganarse una botella. Y una... Ok. Solo por eso... Qué raro. O sea... o sea... Los griegos estarían orgullosos de esos tipos. Para los que... Estas son para las personas que conocieron este bar, sí, ¿no? Bar, discoteca. Quiero que abajo en los comentarios me digan si... O sea, ¿qué recuerdan de esta discoteca? ¿Si era así o cómo? Quiero saber si ustedes vivieron esta época. A ver, cuéntenme si es verdad o no. Un ambiente donde parecía que no existían las reglas. Lo más loco es que esto no era un secreto. Hasta circularon varios videos virales que por razones obvias no se pueden mostrar aquí. No por nada terminó siendo conocido como el antro más sucio de México. ¿Ubicas un antro que se llama Capecio? ¡Su madre, güey! Si alguna vez fuiste. Para poner en contexto a la gente, en ese antro, si es que se puede llamar un nombre a esa madre, era un lugar donde la gente se paraba en el escenario, güey, y pasaban cosas como de que, güey, a ver, el primero que se le chupe a este güey, sí, le damos 50 varos, güey. Y una caguama. Y una caguama, y su pinche madre, y se paraban los güeyes a pinche chupar. ¿En serio? A la mierda. Bueno, las morras chupar rifle, güey, o a pararse a chupar chichi en topless, güey, a chupar chichi, no mames. Sí. Era hermoso, no te creas. Era una obra de arte. Fantástico, ¿no? Como no, famosísimo. Güey. Tuvo muchos lugares, Los griegos estarían orgullosos de ellos.
muchos lugares, o sea, perdón, muchos videos virales en redes sociales. Busquen Capesio, Veracruz. Sobre todo en Facebook, sí, muchos videos virales donde literal, o sea, ese antro. La versión oficial dice que los restos de los niños héroes fueron sepultados primero en el Panteón de San Fernando y luego trasladados en 1952 al Monumento de los Niños Héroes en Chapultepec. Sin embargo, hay contradicciones y teorías que nos hacen pensar si realmente existieron como nos lo cuenta. Se supone que eran cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense, pero la batalla involucró a cientos de soldados y más de 400 murieron, muchos en fosas comunes. Esto pone en duda la identidad de los restos, ya que no hay registros claros de que estos jóvenes estuvieran en el ejército, ni de sus nombres en documentos oficiales. Curiosamente, la leyenda... O sea, como que son una leyenda solamente, o sea, no están seguros si pasó o no. Qué raro, o sea... de los niños héroes no se popularizó hasta décadas después, en los años 70 y 80. Algunos historiadores creen que fue un invento político para fomentar el patriotismo en México. Incluso se dice que Estados Unidos ayudó a difundir la historia en periódicos de la época. Y lo más polémico, el relato de Juan Escutia envolviéndose en la bandera y lanzándose para evitar que los gringos la tomaran, podría ser solo un mito. Algunos piensan que simplemente tropezó, pero el sacrificio heroico encaja mejor en una narrativa patriótica. Al final, la historia de los niños héroes parece ser una mezcla de verdad, mito y propaganda. Todos los cuerpos fueron quemados y no quedó un solo resto óseo que sepultar o que preservar, por lo que los supuestos restos descubiertos por el gobierno de Miguel Alemán en 1947 eran y siguen siendo falsos. Como que solo fue una historia, un invento, como para realzar el patriotismo mexicano, ¿no? O sea, ¿sí? Juan Escutia murió en combate. Cualquiera que haya visitado actualmente el castillo de Chapultepec sabe que no es posible saltar desde el asta bandera hacia el vacío, ya que los terrenos son muy amplios. Si esto hubiera ocurrido, Juan Escutia habría caído de inmediato en el patio principal del castillo y no en la ladera del cerro. Enrique Peña Nieto dio un contraste político muy curioso y extraño. Todos sabemos lo de este presidente, ¿no? O sea, fue más un meme que un presidente, ¿sí? O sea... Muchos dicen que es el reflejo de la sociedad, otros que fue una cortina de humo, pero algo que no podemos negar es que se convirtió en un simple meme. Alguien de quien la gente se reía, alguien que en lugar de ver con ojos críticos, lo veíamos como un completo payaso. Sus constantes metidas de pata lo convirtieron en un lolco. Su tiempo en el poder fue, para muchos, más una tragicomedia que un liderazgo político. Muchas personas votaron por él simplemente porque lo consideraban atractivo, como si fuera un concurso de belleza. Su relación con Angélica Rivera, la gaviota, actriz de telenovelas, también alimentó teorías de que su matrimonio era un montaje, lleno de peleas fingidas y pactos secretos. Por si fuera poco, se descubrió que plagió el 30% de su tesis universitaria, incluyendo fragmentos de textos de expresidentes y académicos reconocidos. Su misma universidad lo reconoció, pero no pasó nada. Infraestructura, un billón en español, un trillón en inglés. Y del referente que se ha volvido, y en el estado de Monterrey se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace un poco más de 40 o 50 décadas. No, ¿cómo hacer así, mano? ¿Cómo decir eso? Al presidente de la República Popular China, Juan Yin. Y debe decir... Juan Yin, wow. Qué nombre tan original, ¿no? Ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida. Una acogida. No fue albur, no sean así. Cálida acogida, cálida acogida, cálida acogida, cálida acogida. Bueno. Pero se equivocó, o sea, los nervios lo traicionaron, tal vez, no sé, o sea.
En 1970, cuando AMLO tenía 15 años, su hermano murió de un disparo en la cabeza. La versión oficial dice que fue un accidente mientras jugaba con una pistola, pero hay un artículo que sugiere otra cosa, que Andrés Manuel era quien tenía el arma y que su familia alteró la escena para cubrirlo. Nada de esto se comprobó, pero algunos lo usan para atacarlo. Otro rumor extraño dice que AMLO tuvo algo con una yegua llamada Canica. Todo viene de una foto que circula por internet, pero no hay pruebas reales. Aún así, este mito se ha convertido en tema de burlas y cosas raras. También lo han relacionado con los masones. En 2022, durante el grito de independencia, omitió mencionar la patria, lo que algunos dicen que confirma esos supuestos lazos. ¡Viva la fraternidad universal! En México, entre Durango, Chihuahua y Coahuila, está la famosa Zona del Silencio, un lugar lleno de historias raras que nadie puede explicar. Dicen que comparte alineación con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza, y aunque eso ya suena algo curioso, lo que pasa ahí es aún más extraño. Muchas cosas no llegaron a ser documentadas por la historia, sino por sucesos que ocurrieron en la era moderna. Los que pasan por ahí cuentan cosas raras. Sombras al borde de la carretera, animales que parecen ser llamados al desierto para morir, avistamientos de luces en el cielo, pérdida de señal. Nadie sabe lo que pasa ahí, pero el misterio sí. Qué raro, qué extraño. Eso sí, sí da miedo, o sea, da un poquito de miedo, ¿no? O sea, saber que un sitio así en México. Wow. Y vivo. Que los animales, por alguna extraña circunstancia, llegaban y morían en esa zona. Empieza a hacer estudios con aparatos de alta y baja frecuencia y se da cuenta de que en este lugar hay una anomalía. En los 90, la frecuencia 1148 AXHE transmitía algo extraño entre las 4 y 5 de la mañana. Aunque al inicio parecía solo ruido blanco, algunos oyentes comenzaron a notar claves Morse que parecían mensajes militares y planes de gobierno que no eran públicos. Lo más raro fue cuando empezaron a escucharse transmisiones del pasado, reportes de batallas de la Revolución Mexicana o la noticia del asesinato de Francisco Madero en 1913. Las transmisiones duraron apenas 5 semanas, y aunque el gobierno negó cualquier relación, quienes estuvieron ahí siguen recordando esos momentos con inquietud. No fue el único caso. En la estación 91... ¿Qué? O sea... Una radio... O sea, sintonizaba... ¿Cómo era? Como tipo... máquina del tiempo o algo así, como... por cierto, si te está gustando este video, dale like y suscríbete, me ayudaré muchísimo. .3 de Alfa, también se reportaron voces extrañas y transmisiones distorsionadas durante las madrugadas. Cantinflas, el icónico comediante mexicano, también tiene una leyenda peculiar. Sí, esta me la sé. Muy famosa, por cierto, no sé si, bueno, sí era, ¿no? La del... las sirenas o algo así, que hizo una casa frente al mar para llamar su atención, algo así. Se dice que compró una mansión en Acapulco, no para disfrutar del lujo, sino con el propósito de conocer a una sirena. Sí. Según la historia, un misterioso hombre llamado Carlos Lorenzo Hernández lo guió para cumplir ese sueño, entregándole una piedra especial y pidiéndole construir una estatua mirando al mar. La leyenda asegura que, tras seguir estas instrucciones, Cantinflas logró establecer contacto con sirenas. Una de ellas, dicen, lo visitaba cada noche, trayendo consigo a otras. Incluso, hay quienes afirman haber visto estas criaturas en las fiestas que organizaba en la mansión. Hoy, el lugar está abandonado, pero el misterio persiste. Testimonios hablan de figuras extrañas en el agua y de la estatua de Cantinflas, que parece seguir esperando algo frente al mar. Mario Moreno estaba en un bar en la Ciudad de México, estaba tomando, echándose unos tragos y conoció a un hombre que tiene nombre y apellido. Se llama Carlos Lorenzo Hernández. Y en el calor de esta plática, en el calor de las copas, Mario Moreno le confiesa este atractivo que tiene por las sirenas. Y le dice que, aunque no lo vaya a tomar de loco, pero que uno de sus grandes sueños es conocer a una sirena. Y este hombre le dice que lo puede ayudar a conseguir este deseo. Le da un cuarzo
y le dice que ese cuarzo tiene el poder de atraer sirenas, pero que esa es la mitad del trabajo. La otra mitad es que tiene que construirles una especie como de casa a las sirenas. Y que es necesario que esta casa esté a pie de mar. Y que esté decorada con sirenas y figuras marinas. Le dice que debe de haber un espacio exclusivo para las sirenas y que debe haber una estatua de él mismo viendo hacia el mar. Que si él hace eso, va a poder cumplir su sueño. La casa es así, amigos. De ahí viene, ¿no? Esa parte, como cacho delimitado que da al mar, es la alberca de ellas, de las sirenas. Y cuenta la leyenda que se escuchaban risas, cánticos en la noche y que había fiestas como donde realmente las invitadas eran las sirenas y que a las 3 de la mañana la estatua cobra vida y se avienta al mar para poder estar con las sirenas. Esa es la leyenda. El Museo de las Momias de Guanajuato es famoso por exhibir cuerpos momificados de forma natural. Estas momias, encontradas desde 1865, se formaron gracias al clima y los minerales de la región. Sus expresiones congeladas y sus historias trágicas son muy impactantes para cualquier visitante. Hay unas cuantas historias famosas. Quizá la más recordada cuenta que antes de que las momias estuvieran protegidas por vitrinas, una mujer anciana murió del susto luego de quedar enganchada en una de estas momias accidentalmente. Más tarde su cuerpo también fue momificado y... ¿Qué? O sea... Wow. Ahora es parte de la exhibición. Otro caso perturbador es el de una mujer enterrada viva por un ataque de catalepsia. Su momia fue encontrada años después con las manos en el rostro, como si hubiera intentado cubrirse del horror de despertar en un ataúd. El museo también tiene relatos paranormales, pasos, llantos de bebés y hasta la historia de... Es que, a ver, obvio. No me sorprende que tenga historias de miedo. Un guardia que huyó aterrorizado tras ver una momia cobrar vida. El Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, es el más grande de la ciudad y tiene la única fosa común. Desde 1956 hasta 2022, han enterrado ahí más de 18,000 cuerpos, en su mayoría personas no identificadas o no reclamadas, como quienes vivían en la calle, murieron en la vía pública o eran extranjeros sin familia conocida. Básicamente, es un lugar lleno de historias tristes y misteriosas. Se dice que este panteón tiene una vibra bastante pesada y no faltan relatos de gente que asegura haber vivido cosas raras ahí. De hecho, muchos creen que si eres alguien escéptico con estos temas, este es el lugar que podría hacerte cambiar de opinión, porque las experiencias extrañas parecen casi inevitables. Hubo un momento en la tarde cuando estábamos colocando cámaras y todo, que ya estábamos solos en el cementerio, que empezamos a caminar 3 o 4 personas de la producción que veníamos y de repente en un lugar donde llegamos cerca del de Panaderos, entramos al de Panaderos, o sea, pero no era posible, o sea, dabas 4 pasos y entrabas al de Panaderos y había un frío impresionante. Ya ves que dicen que cuando hay entes, sientes el frío. O sea, pero no era posible. O sea, pedías caminar normal, entrabas y era un pinche frío horrendo. Te salías y no lo sentías. Entrabas y otra vez lo sentías. Y llegó un momento donde íbamos caminando, tuvimos que correr todos de la energía tan cabrona que sentimos todos atrás, todos adultos, te estoy diciendo que fue hace 6 años, 7 años. Corrimos de que sentíamos atrás algo que estaba al ladito de nosotros y por más que corríamos sentíamos que seguía atrás, o sea, como si viniera pegado a tu nuca. Y ya en la noche cuando grabamos, veíamos cosas que brillaban en todo el cementerio mientras ellos caminaban con la cámara. Hubo un momento donde les dije, caminen solos con la cámara nada más, porque como éramos mucho crew alrededor, se sentían más seguros y lo que queríamos era registrar su miedo. Porque caminen solo con la cámara. Bueno, pues dicen que vieron, o sea, que empezaron a sentir tan cañón el frío, lo mismo cuando entraron a este cementerio, que sintieron tanto, que digo, no sé si esté bien que lo diga o no, pero Ari Boroboy se hizo pipí. Sí, lo creo. O sea, literal, es que sí, algo te da mucho miedo, sí. Se orinó, o sea, se orinó, verdaderamente está muy, muy fuerte. Entonces, Jordi, pues déjame decirte que no lo metiste solamente al cementerio más grande de Latinoamérica.
si los relatos que la gente me manda son referencia de algo, los metiste probablemente a uno de los lugares con más actividad paranormal que de los que yo he sabido. Tengo incluso videos especiales de recopilaciones dedicadas a puras historias que han ocurrido en ese panteón. Sí, y sobre todo en la fosa común, ¿eh? Uf, es un lugar muy intenso. Wow. México da miedo entonces, wow. En junio de 1999, el famoso conductor Paco Stanley fue acribillado afuera de un restaurante en la Ciudad de México. Y aunque el crimen conmocionó al país, las versiones sobre lo que realmente pasó son muy variadas y confusas. Algunas teorías dicen que Mario Besares, su amigo y compañero, mandó a matar luego de enterarse de una infidelidad entre Paco y su esposa. Otros creen que Paco estaba en problemas con el narcotráfico por deudas o incluso por manejar sustancias dentro de Televisa. Se dice que al cambiarse de canal, alguien poderoso podría haberlo considerado una traición. Aunque hubo investigaciones, detenciones y muchas especulaciones, todo quedó en el aire. La verdad sobre quién lo mató nadie lo sabe. El IMSS vaya que es una fuente inagotable de mitos, leyendas y controversias. Se han hecho icebergs completos dedicados a este gigante de la seguridad social en México, y no es para menos. Desde historias de fantasmas como la famosísima enfermera La Planchada, que supuestamente cuida a los pacientes en hospitales, hasta situaciones completamente reales de cambio de bebés. Es decir, personas que fueron cambiadas de lugar al nacer debido ya sea a errores en los registros, confusiones en las áreas de maternidad o simplemente un acto de mera maldad. Por si fuera poco, durante la pandemia se viralizaron teorías tan extrañas como el supuesto tráfico de líquido de rodillas. Tampoco olvidemos el escándalo de videos de trabajadores del IMSS con comportamientos poco profesionales. ¿Qué líquido de rodillas? What the fuck? Que indignaron a todo el país. Como videos en redes sociales donde empleados bailaban y hacían bromas en las áreas de cocina, donde se preparan los alimentos para los pacientes. En uno de los casos más polémicos, un trabajador fue grabado dentro de una olla industrial, utilizada para cocinar en un hospital de Puebla. El IMSS también tiene su propia colección de videos paranormales y testimonios, tanto del personal como de pacientes. Lo curioso es que muchas de estas historias se parecen mucho entre sí, dejando a más de uno con la pregunta de si ¿es esto una simple coincidencia o habrá algo más detrás? La corrupción política tristemente no es un tema que sorprenda a nadie, especialmente en países latinoamericanos como México. Un ejemplo tan claro como el agua de algo armado fue del escándalo de la caída del sistema en 1988, uno de los episodios electorales más polémicos del país. En esas elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando, pero de repente el sistema se cayó. Esto terminó favoreciendo a Carlos Salinas de Gortari, quien ganó la presidencia y es considerado por muchos como uno de los peores presidentes del país. Como dato adicional, años después, nuestro expresidente, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Manuel Bartlett como jefe de la CFE. Qué curioso que Bartlett haya sido el responsable de la CFE en 1988, cuando ocurrió todo este desmadre. Está en plan de hablar absolutamente de todo. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. ¿Pero cómo no va a haber fraude? ¿Ah, sí? No, Cuauhtémoc Cárdenas sigue diciendo que hubo fraude. Bueno, y muchos mexicanos consideran que hubo fraude. ¿Cómo no lo van a considerar si se les han empujado la idea en estos años? No, ¿cuál idea? Si yo estuve aquí también se cayó el sistema. Carlos Salinas de Gortari es considerado por muchos como el peor presidente en la historia de México. Su nombre está ligado a la devastadora crisis económica de 1994, O sea, a partir de él llegaron todos esos... Wow. F por México. Dejó al país sin dinero en las reservas y hundió a millones en la pobreza. Durante su gobierno, privatizó empresas y bancos que terminaron afectando a miles de mexicanos. Como si eso no fuera suficiente, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En papel, parecía una gran oportunidad, pero la realidad fue otra. Las empresas mexicanas no tenían los recursos para competir con las estadounidenses. Esto arruinó a muchísimos negocios y dañó seriamente la economía local. Y aún hay más. A Salinas también se le relaciona con varios escándalos que incluyen actos violentos y posibles crímenes. El impacto de su gobierno sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia de México. El hechizo del sexenio de Carlos Salinas terminaba en sangre. En este clima de inestabilidad política y social, los capitales extranjeros comenzaron a salir masivamente del país. Aunque el proyecto económico de Salinas naufragaba, su orgullo o la creencia de que la crisis podía ser controlada por el gobierno de su sucesor le impidieron tomar las medidas que quizá habrían disminuido los graves efectos de la crisis que se avecinaba.
La catástrofe sobrevendría a principios del siguiente sexenio, el de Ernesto Zedillo. La pirotecnia es parte de la identidad de un mexicano. Sabemos celebrar a lo grande, pero de entre tantas experiencias asombrosas, los cohetes no dejan de ser algo peligroso y también ha habido desastres. El 20 de diciembre de 2016, en San Pablito, un pueblo conocido por su tradición en pirotecnia, marcó el peor accidente pirotécnico en la historia del país. Una explosión en el mercado de fuegos artificiales dejó 42 muertos y 84 heridos. A la mierda. Todo pasó en segundos. Una chispa, tal vez un descuido, desató una reacción en cadena. Rodeados de talleres llenos de pólvora, la única opción era correr, pero para muchos fue demasiado tarde. San Pablito llevaba más de 100 años dedicándose a hacer fuegos artificiales, pero jamás había pasado algo así. Esa tarde, lo que siempre había sido motivo de fiesta y luces terminó siendo una tragedia que nadie olvidará. Feo. Como 100 años, what the fuck. Wow, mucho. En México los tacos son casi una religión. Todos tienen su favorito. De asada, pastor, carnitas, barbacoa, suadero, cochinita, birria, chicharrón o hasta dorados. La variedad es tan grande que es difícil encontrar a alguien que no ame los tacos. Y claro, todos conocemos esa idea de que entre más callejera la taquería, más sabrosa. ¿Quién puede negar eso? Pero aquí viene lo incómodo. Uno de los temas más sonados sobre comer tacos en la calle es preguntarse: ¿de dónde viene la carne? A veces los precios son tan bajos que uno no puede evitar pensar: ¿qué me estoy comiendo realmente? Aunque suene extremo, hay una posibilidad real de que, si eres fan de los tacos callejeros, alguna vez hayas probado carne de perro. ¿Qué? What the fuck? Justo iba a decir, si te gustan los tacos, dale like y comenta qué tipo de taco es tu favorito. Pero se atravesó esto. No, baby. Esto no es mito urbano. En otros países como China o Corea del Sur, comer perro es legal y está regulado. Pero en México, no. Aquí es más probable que algunos taqueros recurran a robar perros callejeros para preparar esos tacos que nos encantan. Así que la próxima vez que vayas a una taquería de la esquina, puede que te preguntes más de una vez qué hay detrás de ese saborcito único. Se dedicaban a la matanza de perros para surtir carne a taqueros. Mataban a los perros para venderlos en tacos. Y se dedicaba a recoger perros de la calle para sacrificarlos y vender su carne a diversas taquerías de la zona. El 5 de junio de 2009, cerca de las 3 de la tarde, ocurrió una tragedia en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora. Un incendio provocó la muerte de 49 niños y dejó a 106 más heridos, todos entre 5 meses y 5 años. Ay, no. Lo que hace este caso aún más impactante es que se han señalado al menos 22 personas como responsables del incendio. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido encarcelada. Se dice que esto se debe a que uno de los encargados de la guardería tenía vínculos familiares con Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Esto ha llevado a muchos a pensar que el caso está lleno de corrupción y encubrimientos. Las evidencias que se hallaron arrojaron una hipótesis escalofriante. El fuego pudo haber sido iniciado intencionalmente en las cajas de archivos almacenadas en la bodega. ¿Con qué finalidad? La respuesta es todavía más aterradora: deshacerse de documentos estatales presuntamente incriminatorios. En México, septiembre es conocido por algo más que las fiestas patrias: los temblores. Lo realmente extraño es que 3 sismos de más de 7 grados han ocurrido el mismo día, el 19 de septiembre. Primero en 1985, luego en 2017 y otra vez en 2022. La probabilidad de que esto ocurra es casi imposible de calcular. Mientras el país celebra su independencia, esta coincidencia ha generado todo tipo de teorías y supersticiones. Aunque los científicos insisten en que no hay relación causal, cada vez que llega septiembre, a muchos, en vez de alegrarlos, los empieza a aterrorizar. What the fuck. Por ejemplo, una tendencia considerable que estamos respetando es el look de Muñe, que hoy ¿de qué viene? Está temblando. Ah, está temblando. Sí, está temblando. Guau. Yo pues creo bueno, que... vamos a cortar y ahorita regresamos porque está temblando. Okay. Gracias. Está temblando. Está temblando. Está temblando. Esperen un segundito. A ver, espere. Sí.
Sí está temblando fuerte. Sí, está temblando fuerte. Sí. ¿Vamos a bajar? No sé qué tan fuerte lo siento. Sí está duro. Sí, vamos. Capulina fue un actor, cantante y comediante mexicano de los años 60. Fue una figura icónica del cine de oro en México. La razón por la que está dentro de este iceberg es un rumor tan oscuro que, hasta la fecha, sigue siendo recordado. Este rumor se convirtió en una leyenda urbana muy conocida y bastante siniestra. Se dice que Capulina tenía una videoteca donde supuestamente almacenaba grabaciones de sus fiestas privadas, en las que participaban otras grandes estrellas de la época, como Cantinflas, Pedro Infante y María Félix. Bueno. Según el rumor, en cierto punto de estas fiestas se organizaban orgías y Capulina, con un gusto particular, documentaba todos esos momentos. Con el tiempo surgieron otros rumores. Se comenzó a decir que en esa videoteca también había videos snuff, es decir, grabaciones de violencia. ¿Qué? O sea, que el tipo era un enfermo. O sea... extrema, tortura o incluso asesinatos reales en video. Sin embargo, esto nunca se probó. Lo más probable es que sus abogados y familiares hayan destruido cualquier material, en caso de que alguna vez haya existido. El mito no surgió durante la vida de Capulina, sino tras su muerte en 2011. Desde entonces, las especulaciones han crecido, alimentadas por comentarios en redes sociales dirigidos a su nieto, quien comenzó a aprovechar la fama que alguna vez tuvo su abuelo. Aunque se han señalado coincidencias curiosas, como el hecho de que el hijo de Capulina lleva el nombre real de Viruta, su antiguo compañero, no existen pruebas concretas que respalden estas historias. Algunos relacionan esta leyenda con la ruptura entre Capulina y Viruta, la cual terminó en rencor. Se dice que Viruta pudo haber descubierto algo oscuro sobre su amigo, lo que habría provocado la separación. Sin embargo, también hay quienes ven en este mito un simple ejemplo. Es que sí se ve aterrador, ¿no? O sea, se ve que esconde cosas, que escondía cosas turbias, ¿no? O sea, de cómo los rumores se transforman en leyendas. La falta de desmentidos claros por parte de la familia de Capulina alimenta las teorías, pero hasta ahora no hay evidencia sólida que confirme o desmienta esta intrigante historia. El metro de la Ciudad de México es más que un sistema de transporte. Es un lugar envuelto en historias de horror y misterio. Muchas personas aseguran haber vivido experiencias extrañas que dejan dudas, incluso a los más escépticos. No son pocos los que afirman haber presenciado fenómenos paranormales en sus túneles y estaciones, como si estos espacios tuvieran una energía densa que atrajera a fantasmas o seres misteriosos, convirtiéndolos en su territorio. Este lugar no solo une diferentes puntos de la ciudad, también es un puente entre el pasado y el presente. En ese cruce de tiempos ocurren cosas que escapan a toda lógica. Con miles de vidas cruzándose a diario, también hay historias marcadas por la tragedia. Cientos de muertes documentadas y otras tantas que se perdieron en el silencio del olvido. En la línea 2 del metro, después de la medianoche, aparece un vagón fantasma, con muebles antiguos y anuncios viejos. Los que suben aseguran llegar a estaciones cerradas o lugares imposibles. También está la leyenda de la niña de la estación Pino Suárez. Cuentan que una pequeña con uniforme escolar se aparece cerca de las escaleras. Parece perdida y si intentas ayudarla, desaparece justo frente a tus ojos. Algunos trabajadores del metro han dicho que han oído risas infantiles a altas horas de la noche, incluso cuando saben que no debería haber nadie ahí. En la estación Chabacano, muchos han hablado de una figura oscura que se esconde entre los túneles. A veces se escuchan pasos apresurados, pero nunca hay nadie. Los vigilantes nocturnos han renunciado después de sentir que algo les respiraba en la nuca o los seguía durante sus rondas. Y, por ejemplo, a mí me pasó una vez yendo hacia Metro Cuauhtémoc, iba a ir a una cita de médica, voy en el tren, voy pasando entre Isabela y Salto del Agua, iba solo, o sea, ya era temprano, eran como las 10, pero el tren no iba lleno, o sea, iba muy calmado ya, a comparación de que fueran las 8 de la mañana, ¿no? Cuando menos me doy cuenta, veo como una mujer sentada. Yo estaba en un lado y estaba hasta el otro extremo y se me quedaba viendo fijamente.
Es lo que dicen que es la famosa mujer sonriente del metro. Que dicen que te sigue a tu casa, cosas así. Yo simplemente mi experiencia fue verla de reojo. Digo, ay, pues cuando se subió alguien, se supone que yo estoy solo, ¿no? Yo estoy viendo a mi alrededor y veo que está con una sonrisa tétrica, realmente muy tétrica, tez pálida, mirándome fijamente. De esas veces que hasta te sientes incómodo, prácticamente. Claro. Yo lo que hice fue, me pongo mis audífonos, me pongo a jugar. Cuando me doy cuenta, está más cerca. Y yo nunca, ni con el rabillo del ojo, vi que se movió. Abre puertas el tren en Salto del Agua. Dije, ¿me bajo o no me bajo? Esto me sacó de onda, ¿no? Claro. Se sube una persona, se sienta, voy de Salto del Agua a Valderas y la veo más cerca. Dije, no. Pero ya no iba solo. Ya no iba solo, pero sí dije, no, me bajo aquí. Cuando me bajo, siento como una tensión en el ambiente que hasta me dolía el cuerpo. Como que algo no quería que me bajara. Me bajo, me quedo pegado al andén. Digo, ay, ¿qué acaba de pasar? Y cuando me doy cuenta, esa mujer estaba en mi asiento. O sea, qué sentimiento. Y dije, no manches, y todavía una señora estaba ahí. O sea, ni modo de decirle, bájate porque hay una doña loca ahí, ¿no? O sea, fue muy espectacular y terrorífico realmente. Que estás sentado, estás viendo tantito el celular, volteas y casualmente está más adelante. Es como, ay, güey. Tú mismo te das cuenta si una persona se para y se sienta, claro, ¿no? O sea, es algo diferente, ¿no? Pero que de repente voltees y ya está en otro lado, es como, ay, no. Claro. Estos son solo unos ejemplos. Hay muchas más historias y fenómenos extraños que la gente ha visto, como el fantasma del trabajador en Pantitlán, los lamentos en la estación Barranca del Muerto, la mujer de blanco en Candelaria, la mujer sonriente, los fantasmas de Tlatelolco, el hombre del sombrero en Hidalgo. En fin, hay cientos de miles de relatos. El metro no solo es un lugar lleno de movimiento, también parece guardar las vibras de tragedias pasadas. Muchas estaciones están en terrenos que antes fueron cementerios o sitios de eventos violentos. Es que, a ver, si nos ponemos a pensar, todo está construido sobre un viejo cementerio, ¿sí? Todo está construido sobre un antiguo cementerio, ¿sí? Sí, así es. No quería asustarlos, pero sí, así es. Todo. Sumado a esto, los túneles subterráneos tienen un aire misterioso, como si ahí las reglas de lo normal cambiaran. Por eso, no sorprende que tanta gente diga haber vivido cosas paranormales ahí abajo. Además, también ha habido accidentes y suicidios, eventos que no tienen mucho de haber ocurrido. Otra vía. A la mierda. No volteen a ver. Salgan de la estación y después les dan instrucciones. Es muy impactante, es muy choqueante el resto humano. No vayan a voltear a ver por su propia. A la mierda. Qué raro. Y qué tétrico. Wow. A ver. En México siempre se ha dicho que el gobierno y el narco han tenido sus arreglitos, sobre todo en los años del PRI. Por ejemplo, un exgobernador, Sócrates Rizo, contó que los presidentes controlaban las rutas del narco para que no hubiera tanto desmadre en las calles. Aunque nunca se ha comprobado oficialmente, muchas historias y rumores apuntan a que estos acuerdos existieron. Básicamente, el gobierno prefirió hacerse amigo del narco para mantener todo bajo control. O por lo menos eso es lo que se piensa hasta la actualidad. ¿Por qué el gobierno permite que pase esto? Porque el gobierno no le toma la importancia que le debe tomar al... El gobierno va a actuar hasta que ya o el vecino la va a hacer de pedo o va a llamar la atención como lo han hecho algunos presidentes. Es cuando supuestamente el gobierno actúa. Porque ya cuando estás ahí te das cuenta que no todo es como te imaginas. No todo es a favor del bienestar de la gente. Todo esto es político. Y si te mandan a combatir a lo mejor a X, ya después te vas dando cuenta y sacas tus conclusiones y dices, a ver, porque yo lo reconozco, yo lo dije en algún video, desgraciadamente yo me di cuenta que en el sexenio del presidente Calderón no se atacaba al de Sinaloa. Muy poco se atacó al cartel, pero sí a todos los contrarios. Para mí era todos contra los, pero muy poco se actuó contra Sinaloa. ¿Tú crees que había ahí sobornos por parte del cartel de Sinaloa hacia el gobierno? Claro que los hay, Jordi. Obvio.
En julio de 2023 se hizo viral en redes sociales y algunos medios la historia de una mujer llamada Esther N., que supuestamente había sido detenida en Zapopan, Jalisco, por vender tamales hechos con carne y tener restos de 4 personas. Sin embargo, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan desmintió todo, aclarando que nunca hubo tal detención y que la gente había caído en una fake news. Pero, aunque muchas veces son solo rumores, la venta de tamales con carne en México no es una leyenda urbana. Lamentablemente, hay casos reales. En 2017, Anabel Gómez López, conocida como la tamalera de Indios Verdes, vendía tamales cerca del metro Indios Verdes en la Ciudad de México. Tras una fuga de gas en su casa, vecinos alertaron a las autoridades, quienes encontraron restos humanos en su domicilio. Anabel confesó haber matado a más de 50 mujeres y usado su carne como relleno de los tamales que vendía. Otro caso ocurrió en Morelia, Michoacán, en 2004. Carlos, un vendedor de tamales, fue arrestado después de que se descubriera que había asesinado a su pareja y usado su carne para preparar tamales que vendía posteriormente. El caso Ayotzinapa marcó el sexenio de Peña Nieto bajo el PRI y es uno de los mayores enigmas de México. Todo empezó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero. La versión del gobierno en ese entonces decía que los habían secuestrado, llevado al basurero de Cocula, quemado ahí, y luego tirado sus restos a un río. Pero esa verdad histórica tiene muchas inconsistencias, cuestionamientos y huecos argumentales. Expertos como el equipo argentino de antropología forense, que ha participado como perito independiente a solicitud de los familiares de los estudiantes, revisaron todo y concluyeron que, aunque se estableció la presencia de restos humanos de al menos 19 individuos en el basurero de Cocula, no se pudo confirmar que alguno de estos correspondiera a los normalistas desaparecidos. De hecho, fragmentos de hueso de 2 estudiantes aparecieron en lugares diferentes, algo que contradice totalmente lo que el gobierno dijo. Un año después, identificaron uno de esos restos como de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes. A poco más de 10 años, nadie sabe qué pasó realmente. Las familias siguen buscando respuestas y justicia, mientras este caso sigue siendo uno de los misterios más grandes en México. Terrible, tremendo. ¿Qué pasó esa noche? Esta noche, el 27 de septiembre del año 2014, nosotros estábamos en un punto de reunión, voy a decir una casa de seguridad. En ese momento sonó mi celular. Era mi jefe, alias del que se nos habían metido unos contrarios de los rojos. Él, la información que nos dio, dijo que venían en unos camiones donde venían unos estudiantes y que venían unas personas de la contra, que fuéramos a checar qué pasaba y que los identificáramos. En ese momento nos fuimos a la ubicación que nos pasaron. De un momento para otro todo salió de control, porque en unos camiones venían una mercancía del señor, del jefe de nosotros, del mero, del bueno. Entonces se nos juntaron 2 situaciones en este momento. Ahí venían lados, pero en otros camiones venía la mercancía del señor. Entonces la orden del señor fue que su mercancía no se perdiera. Él no la quería perder. Entonces a mí el negro me dio indicaciones. Dijo que fuéramos al lugar, les diéramos el correctivo y recuperar la mercancía del patrón. Ya los infiltrados, ahorita los agarramos, o agarramos parejo. Pero no valió mal, porque andaban infiltrados, desbordados, en la bola con los estudiantes. Cuando la policía y nosotros vimos gente armada, empezamos a tirar, pero no sabíamos que era gente del gobierno. Pues empezó el corredero, la balacera, le tirábamos a quien corría
sin saber quién era. A la mierda. Como te digo, fue algo que se salió de control. Conocí pues unos güeyes que participaron en una desaparición muy famosa de hace algunos años. Yo estuve en esa plaza. Entonces nosotros sí sabíamos que habían pedos con el narcotráfico. Pero pues obviamente en esos temas no se mete uno. ¿No? Entonces sí sabía. La historia que nos vendieron en parte tiene un poco de cierta. Pero hay temas en donde sí mintieron mucho y sí saben. O sea, estos cuerpos no fueron desaparecidos como te pinta la televisión. No es cierto. A la El ejército no tortura así. Fueron otros, wow. Quizá uno de los casos más oscuros en México sea el de Acapulco Kids, una crónica de 2008 escrita por Alejandro Almazán que narra corrupción y explotación infantil. Todo conecta con Lidia Cacho, periodista que destapó la red de Gian Zúcar Curi, un empresario poderoso que llegó a México desde el Líbano. En el 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo. En la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la... y estaban dedicados a traer niños de diferentes países. Una de las niñas fueron a denunciar y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda antes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. El empresario se llama Gian Zúcar Curi y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Él había traído, hasta donde yo pude documentar, 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo, Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía por infantil. 2003 fui directamente con las autoridades federales a preguntarles cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de internet. No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero pornografía infantil en México, ¿cómo cree? No. Y encontré un hacker y nos metimos en el Deep Web por primera vez. Imprimí 300 fotografías de hombres adultos 300 con niños a la menores de mierda. 12 años. Senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Curi pasó de vender playeras en aeropuertos a convertirse en un magnate con conexiones políticas y negocios turbios. Se casó con una menor de edad y junto a otros, como el polémico Kamel Nasif, armó una red para explotar a niñas y niños, extorsionándolos con videos grabados sin su consentimiento y vendiéndolos a empresarios y políticos. En 2004, Lidia publicó Los demonios del Edén, un libro que destapaba una red de empresarios protegidos por políticos poderosos. Esto provocó que Kamel Nasif, apodado el Rey de la Mezclilla, usara sus influencias para intimidarla. Lidia fue detenida ilegalmente, torturada durante 20 horas y amenazada constantemente. Sin embargo, no podían desaparecerla sin que todo pareciera aún más sospechoso, así que la secuestraron y la golpearon con ayuda de la policía de Puebla. Lo que la salvó fue La policía se prestó para eso. Wow. No. Es que, wow. Ok. Llamada filtrada entre Nasif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, que confirmaba el complot en su contra. Gracias a esa prueba, Lidia fue liberada en 2006. En esas conversaciones, Nasif llamaba a Marín mi gober precioso y hablaban en clave refiriéndose a las menores explotaciones como botellitas de coñac. Poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista hija de p***. ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso. Fui a ver al gobernador, chinga su madre, demanda penal, ni se enteró. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de p***. ¿Me usó tu nombre? Claro. No, sí, papá, sí. Pero pinche gobernador le echó huevos el de aquí, ¿eh? Ya la agarraron a las 12 del día. En carro, hijo de p***. Esposada 20 horas. Si quiere miar, que se mee. Ahí le va una demanda civil por daños y perjuicios por difamación. Que le voy a meter una
demanda civil ahora. Sí. La voy a dejar loca hasta que la señora pida paz. ¿Voy a comunicar al señor gobernador, me permite? Sí, gracias. ¿Qué onda, Camel? ¿Qué pasó, mi joven? Es precioso. Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ayer le acabé de dar un pinche coscón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces, que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando notas de publicidad. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos civiles, 10 sujetos armados, y mi escolta se quedó inmóvil. Me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones, por haber publicado Los Demonios del Edén, y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad en caso de, y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino como me habían prometido si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual, comercial y niños. Pero no solo eso, era una red de extorsión, de lavado de dinero, de infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal. Cumplía con todos los paradigmas. Un año después gané el caso judicial. 12 años después estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado 7 casos judiciales. Bien, muy bien. Haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina de un tratante de niños y de un productor de infantil, Jan Sucarcuri, le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Sucarcuri fue capturado en 2011 y condenado a 112 años de prisión. Nassif, en cambio, logró escapar y fue detenido en el Líbano hasta 2021. Sin embargo, muchas víctimas aún esperan justicia, mientras los poderosos involucrados siguen libres. El caso Acapulco Kids también destapó la explotación en hoteles de lujo en Acapulco, donde menores eran ofrecidos a turistas extranjeros. En 2016, un canadiense llamado Walter Zook fue sorprendido besando a una niña de 3 años en plena calle. Aunque fue detenido, no recibió una condena seria hasta 3 años. Maldita basura, 3 años. Años después. Esto muestra que, pese a las denuncias, las redes de abuso y explotación siguen existiendo. México sigue siendo un destino para turistas enfermos y la corrupción permite que estas redes prosperen. Lo único que podemos hacer es alzar la voz y denunciar cuando veamos algo. Es un problema real, aunque muchos prefieran ignorarlo. Durante 5 años me tuve que disfrazar de monja para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas, para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México. 134 niñas y niñas, solamente en una colonia de la Ciudad de México. La otra cosa A que ver, ¿qué? Solamente en una 100 habían... What the fuck? No, México, están enfermos los mexicanos. Wow. descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países. Y cuando no son los sindicatos de taxistas, porque son VIPs los consumidores, entonces son empresas especializadas en transporte. Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores. Vendedores niños, se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces. Y había llevado a las esposas a los Estados Unidos y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varios. Un día empecé a seguir a uno de estos jóvenes de Tlaxcala en Nueva York
y me di cuenta lo que estaban haciendo. Tenía un grupo de 25 chicos y los 25 chicos iban cada uno con $500 a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas iban a Puebla y a Tlaxcala. Era dinero producto de la explotación comercial de niñas, mujeres y jóvenes. Yo no podría estar viva sin mis fuentes, no podría estar viva sin esos policías federales, sin esos agentes especializados de todo el mundo que han sido mis fuentes, que han confiado en mí, que me han enseñado todos los días cómo hacer mi trabajo mejor. Probablemente soy la que está contando la historia casi siempre, porque ellos están allá trabajando en sus países o en sus escritorios o tras de su computadora, pero allá están. Después de 12 libros sobre estos temas, después de 12 años de haber seguido este caso contra el gobierno mexicano y todos los agentes, incluidos 2 expresidentes vinculados con la trata de personas, el lavado de dinero y la protección de la delincuencia organizada, ganamos. Qué bien, qué bien. Y bueno, muchachos, hasta que el video, ya saben, suscríbanse, denle like, me ayudaría muchísimo. Pues sí, nos vemos en otro video. Gracias totales.